esta es la última característica de los fluidos que vamos a revisar. ¿Quién me cuenta qué se ve en la imagen? ¿Qué está pasando en la imagen? Que meten una galleta como al La galleta se está café. Ok, ¿Qué? hay una galleta que está en un líquido, pero ¿qué es lo que sucede ahí con esa galleta? ¿Qué podemos ver de particular? Está mojando. Ajá. Y básicamente eso qué implica. O sea, para que la galleta se moje totalmente, Se deshace, profe, se hay deshace. que colocarla toda en el líquido para que se moje totalmente. No, profe, no necesariamente. No, profe. Se puede empezar a Cuénteme. esparcir Aparte el que se vaya líquido. a comer. No, no. ¿Qué está pasando con el líquido a través de esa galleta para que podamos decir que no es necesario colocarla toda para que la galleta finalmente termine mojada? Profe, pues está subiendo el líquido. Está absorbiendo el Sí, líquido. exactamente, muy bien, muy bien. El líquido va subiendo. Y esa es una propiedad de los fluidos, particularmente de los líquidos, como lo podemos ver ahí, que se llama capilaridad. La capilaridad es aquella propiedad que le permite a los líquidos subir por las paredes de un sólido o subir a través de los poros que tienen los sólidos. Toda la materia, todas las sustancias tienen un nivel de porosidad, ¿sí? La porosidad quiere decir que hay unos, unas sustancias, que hay unos espacios más bien, es la, la dinámica. Hay unos espacios entre las moléculas, ¿sí? Y al tener esos espacios entre las moléculas, entonces lo que sucede es que los líquidos van subiendo a través de esos espacios hasta que llegan a la parte superior. Por esa razón es que cuando llueve, a pesar de que la lluvia cae directamente en la parte baja del piso, vemos que puede subir por las paredes, ¿cierto? No solamente lo vemos que cuando cae Profe, es como directamente a la cuando se pared. estaciona un carro y empieza a llover, por el centro queda seco, pero algunas partes de los lados se alcanzan a mojar porque el agua se esparce. Pero en este caso, particularmente va hacia arriba, ¿sí? A través de capilares o a través de los espacios que tienen las sustancias. Eso es lo que permite que, por ejemplo, se puedan utilizar los pitillos. Recordemos que hoy en día no se deben usar los pitillos de plástico. Es preferible utilizar los pitillos de papel, que son biodegradables, porque los de plástico van a terminar contaminando los mares, los ríos y perjudicando a Profe, la fauna y la flora marina. Señor. pero si usted toma con un pitillo de papel, ¿no se le daña? No, porque es que están hechos de un papel especial que tiene resistencia, que tiene fuerza. Entonces, pues como no va a ser horas enteras que van a quedar los pitillos ahí hasta que se deshagan, ¿cierto? Sino en el momento de consumir el líquido y pues la idea, a la medida de lo posible, es no utilizar pitillos. Pero si se debe utilizar, que sea un pitillo biodegradable para que no perjudiquemos el ambiente. ¿Listo? Entonces, este principio de capilaridad es el que vemos en los pitillos, Profe, como a través de un sólido, a Profe, través de yo un creo que espacio solo que una hay en marca ese usa sólido, esos se tipos de puede, pitillos. ya te doy la palabra, a través de ese sólido se puede subir o puede pasar un líquido. Eso es capilaridad. Ahora sí, en su orden, ¿alguien me iba a decir algo? profe, una pregunta. Dime. ¿Sería, digamos, lo mismo como una esponja que absorbe el agua o eso es diferente? Exacto, sí, es lo mismo. Es a través de los poros de la esponja que el agua va subiendo, inclusive. No es o sea, si yo lo pongo en la llave, bajo la llave, pues no se ve, pero si lo coloco así como se ve la imagen, pongo un líquido y sumerjo parte de la esponja, veo como finalmente toda la esponja termina mojada sin haberla colocado toda al interior del líquido. Profe, ¿eso funciona con Eso es cualquier fluido? capilaridad. Con cualquier fluido, sí, señor. Siempre y cuando, obviamente, no sea un fluido de alta viscosidad, ¿no?
porque ese es un fluido muy viscoso, pues recuerden que tiene resistencia al movimiento, entonces no va a subir tan fácil como un fluido que tenga baja viscosidad. Bueno, Una pregunta. Profe, una pregunta. dime, en La orden. gelatina. ¿Quién preguntó primero? Profe, yo pregunté primero. Dime, Meneses. Profe, la gelatina, ¿qué tipo de densidad tiene? Bueno, la gelatina es un tipo de sustancia que se llama coloide. No es un líquido propiamente, eh, se llama coloide. Es digamos, una sustancia que está clasificada dentro de ese grupo particular. Es una mezcla de tipo heterogéneo y básicamente, pues, no es más bien poco densa, pero como sólida, ¿sí? Como sólida. Entonces no lo tenemos en cuenta como fluido, aunque de todas maneras pues se puede encontrar en una fase líquida, pero no pertenece en sí a los líquidos como tal, sino a un tipo de compuestos que se llaman coloides. Listo. Entonces ya tomamos el apunte de la capilaridad o falta alguien. Profe, una pregunta. Bueno, entonces van tomando el apunte mientras yo respondo aquí la pregunta de Mateo. Dime, Mateo. Profe, una pregunta. ¿Qué gran viscosidad tiene el agua? ¿Cero? No, no es cero. Bueno, no tengo el valor exacto de la viscosidad del agua, pero no es cero. Recuerda que todos los fluidos tienen una viscosidad, así sea mínima. Para que un fluido no, si un fluido no tiene viscosidad, sería un superfluido. Recuerden que les dije que solamente en los laboratorios se podían generar estos superfluidos que tuvieran, bajo ciertas condiciones, cero viscosidad, pero el agua no porque también genera una resistencia, solamente que es menor a la de a la de otros fluidos, a la de otros líquidos. ¿Listo? Bueno, ¿ya podemos continuar o alguien todavía está tomando el apunte? Profe, yo todavía la estoy tomando. Ok, me avisas, por favor. Me avisan cuando terminen para seguir. Ya. Dentro de estas propiedades de los fluidos, hay dos que vamos a tener en cuenta particularmente. ¿Por qué? Porque a partir de ellas podemos hacer el estudio de la hidrostática, es decir, de los fluidos en estado de reposo. Esas propiedades, entonces, la primera es la densidad, que ya ambas la mencionamos, y la segunda es la presión. Vamos a aprender a calcular la densidad de los fluidos. De pronto, parte de esto ya lo hemos visto, entonces simplemente va a ser recordarlo. Lo vieron en otra clase, ¿no? No conmigo. Y vamos entonces a mirar cómo se calcula la densidad. Para eso vamos a necesitar una calculadora. Es una calculadora sencilla porque solamente vamos a hacer No multiplicación y división, necesitamos nada más. esa científica, ¿cierto? Exacto, ni científica, ni de funciones, nada. Es una calculadora sencilla. Lo primero El que vamos celular, a saber profe. es la fórmula a partir, sí, la del celular sirve. La fórmula a partir de la cual podemos determinar la densidad. Entonces, tenemos que densidad que se representa con esta letra, no es la P, ¿sí? Se parece a la P, pero es una letra griega, es del alfabeto griego. Entonces, nos dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dan un valor de masa y un valor de volumen en nuestro ejercicio. Y nosotros tomamos el valor de la masa y lo dividimos. Recuerden que la fracción nos está indicando una división. Dividimos la masa en el volumen. Entonces ustedes allá en su cuaderno escriben antes de esta fórmula. Para calcular la densidad utilizamos la siguiente fórmula. Profe, Para ponemos un subtítulo o algo.
Bueno, sí, podemos colocar como cálculo de la densidad, porque ya atrás teníamos la definición. Entonces, como un subtítulo, sí puede ser cálculo de la densidad. Profe, ¿y cómo se llama esa letra P, que no es una P, sino una letra griega? De letra del alfabeto griego, espérenme un segundo, confirmo, pero creo que es la letra Rho. Espérenme a Y en el ver, español ya sería les como una P, confirmo. o Es sea, parecido a una P, sí, es parecido a una P. Alfabeto griego. ¿Cuál es la definición de esto, perdón, profe? Para calcular la densidad utilizamos la siguiente ecuación, fue lo que les dije. Sí, efectivamente esa es la letra Rho minúscula. En el alfabeto griego se llama así, letra Rho, y es parecida a un. Y profe, escribimos entonces, dime, después del subtítulo que ponemos, perdón. para calcular la densidad utilizamos la siguiente fórmula. Entonces, eh, densidad, que es la letra Rho, es igual a masa sobre volumen. Entonces aquí tenemos densidad, la M corresponde a masa y la V corresponde a volumen. Ahora, fíjense que en esa ecuación tenemos tres variables, ¿cierto? La densidad, la masa y el volumen. Cada uno de ellos es una variable. Quiere decir que podemos desarrollar ejercicios donde tengamos que hallar la densidad o donde tengamos que hallar la masa o donde tengamos que hallar el volumen, ¿cierto? Entonces la densidad es esta, pero podemos despejar las otras variables. Entonces, ¿cómo despejamos las variables? Si yo quiero hallar volumen, entonces paso el volumen acá y la densidad pasa a dividir. El volumen que está dividiendo pasa a multiplicar y la densidad que está multiplicando pasa a dividir. De tal manera que volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces, si en vez de hallar densidad necesito hallar volumen, entonces tomo el valor de la masa y lo divido en el valor de la densidad. De esta manera puedo hallar el volumen. Y si lo que quiero es hallar la masa, dejar la masa solita, este volumen que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, de tal manera que la masa me va a quedar como igual a la densidad por el volumen. Densidad por el volumen. Entonces, si el ejercicio me pide hallar masa, multiplico el valor de la densidad por el valor del volumen. Hay que tener presente que los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene, ¿cierto? Los fluidos precisamente se llaman así porque ellos toman la forma del recipiente que los contiene. Entonces, hay recipientes que tienen formas geométricas. Por ejemplo, un recipiente puede ser un cubo, un recipiente puede ser un prisma, un recipiente puede ser un cilindro, un recipiente puede tener forma esférica y dependiendo de eso, cuando no tengo el volumen específico del líquido, tengo que determinar el volumen si es una forma geométrica, por decir, si es una caja y esa caja tiene unas dimensiones, entonces para determinar el volumen tengo que multiplicar todos los lados de la caja, el alto, el ancho, el largo, y ahí sí ya voy a tener el volumen que voy a poder multiplicar por la densidad o el que voy a dividir, en el que voy a dividir la masa para poder hallar lo que me pida. Pero ahorita con los ejemplos miramos cómo es esto.
¿Listo? Entonces, por favor, tomamos el apunte de la diapositiva con el despeje de las fórmulas también, para el volumen y para la masa. Ahora vamos entonces a mirar algunos ejemplos de ejercicios para determinar densidad, masa y volumen. Recuerden que para realizar cualquier ejercicio, siempre lo primero es hacer una buena lectura, ¿cierto? Hacer una buena lectura del ejercicio, saber cuáles son los datos que me están dando y también qué me están preguntando, ¿cierto? De lo contrario, pues no voy a saber qué hacer ni cómo desarrollarlo. Entonces tenemos aquí el primer ejercicio. Dice, calcula la densidad del oro. Ah, bueno, allá en el cuaderno vamos a colocar ejemplos, ¿no? Calcula la densidad del oro sabiendo que 50 gramos de esta sustancia ocupan 2,59 mililitros de volumen. Entonces, fíjense que está redactado de una manera muy sencilla. Entonces, lo primero que hacemos para resolver un ejercicio es tomar los datos. ¿Qué datos me está dando el ejercicio? Entonces, aquí vamos a escribir los datos. Y para eso hacemos una nueva lectura. Entonces, calcula la densidad del oro. Entonces, ya sé que lo primero que voy a hacer es, o lo que debo hacer es La calcular densidad. la densidad. Ok. Sabiendo que 50 gramos, ¿ese 50 gramos es qué? ¿Qué dato es ese que se La- expresa en gramos? Muy bien, la las- masa. Entonces, la masa son 50 gramos. Y además dice que esos 50 el gramos volumen. ocupan un volumen, ¿cierto? De 2,59 2,59 milímetros. mililitros. Mililitros, que es una unidad de volumen, ¿ok? Entonces, listo, ya tenemos los datos que nos dio el problema, ¿sí? La masa, el volumen y me piden hallar la densidad. Entonces, mi fórmula es igual, dice que densidad es igual a masa sobre volumen o masa dividido en volumen. Entonces, continuamos aquí. Densidad va a ser igual a la masa, que son 50 gramos, dividida en el volumen, 2,59 mililitros. 2,59 mililitros. ¿Listo? Hemos reemplazado los datos, entonces lo único que hacemos es nuestra operación, ¿cierto? Nuestra operación, entonces tomamos nuestra calculadora y dividimos Ahí el se valor de divide, la ¿cierto? masa. Sí, señor. Dividimos el valor de la masa, que son 50, en el valor del volumen, que es 2,59. Y vamos a expresar nuestra respuesta con una cifra decimal. ¿Listo? Entonces, el valor es 19,3. Ustedes verifican que así les haya dado. 19,3 gramos sobre mililitros. No podemos olvidar las unidades. La densidad se expresa en gramos por mililitro o gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Que son unidades de volumen. También puede ser kilogramo por metro cúbico, pero la más común es gramo por mililitro o gramo por centímetro cúbico. ¿Entendido el desarrollo de este primer ejemplo? Sí, profe. ¿Difícil? Profe, pero no. Ah, ya. Es que estaba confundido, ya entendí. Tomamos nuevamente mientras van tomando el apunte. Entonces, lo primero que me dice es calcule la densidad. Entonces, ese es el valor que no tengo. Del oro, sabiendo que 50 gramos de esa sustancia, 50 gramos, gramos es unidad de masa. Entonces, la masa que tengo es 50 gramos. Y ocupa un volumen
de 2,59 mililitros. La fórmula de densidad me dice que es igual a la masa dividida en el volumen. Ya tengo esos valores, entonces lo único que hago es reemplazar. Densidad es igual a 50 gramos sobre 2,59 mililitros. 50 dividido en 2,59. Y esa es la operación que Profe, hicimos una en la pregunta. calculadora. Señor, Entonces, cuando se calcula la densidad, se divide, ¿sí? Cuando se sí. calcula el volumen también, y cuando se Ujú. calcula la masa, sí se multiplica, ¿sí? Se multiplica. Exacto, sí, señor. Así es, Mateo. Entonces aquí 50 dividido en 2,59 nos da este valor, 19,3 gramos por mililitro. Entonces la idea es que ustedes lo confirmen en su calculadora y si no tienen una calculadora a la mano, después de que termine la clase, pueden verificar que ese sea el resultado. Ok, tomemos el apunte y ya miramos otro ejemplo. Ok, este ejercicio nos dice, calcule la masa en kilogramos de una sustancia que ocupa 400 mililitros, cuya densidad es 1,5 gramos por mililitro. Ok, entonces aquí en este caso, Se igualmente multiplica. vamos a determinar los datos. Muy bien, para hallar la masa, sí señor, debemos multiplicar. Pero primero vamos a determinar los datos del problema. Entonces me piden hallar la masa, pero además hay algo bien importante y es que me están diciendo que la masa la debo determinar en kilogramos. Me están dando una unidad particular que es kilogramos, ¿cierto? De una sustancia que ocupa 400 mililitros. Ese 400 mililitros es una unidad ¿de qué? De volumen. De volumen. Muy bien. Entonces tenemos 400 mililitros de volumen. Y además nos dicen que la densidad es igual a 1,5 gramos sobre mililitro. 1,5 gramos sobre mililitro. Perfecto. Ya tenemos nuestros datos. Ahora vamos a la fórmula. La fórmula de masa dice que es igual a densidad por volumen, ¿cierto? Densidad por volumen. Entonces reemplazamos los datos. La densidad es 1,5 gramos sobre mililitro y lo vamos a multiplicar por 400 mililitros. Fíjense que un mililitro está multiplicando y el otro mililitro está dividiendo. Entonces lo podemos cancelar. Cancelamos mililitros con mililitros y el resultado obviamente nos va a dar en unidades de masa, que son los gramos. Y hacemos la operación. ¿Cuál es la operación? 1,5 por 400. 1,5 por 400. ¿Eso nos da cuánto? 600. 600 gramos. Pero la respuesta no nos la piden en gramos, sino en kilogramos. ¿Cómo hacemos para pasar de gramos a kilogramos? Entonces, partimos del valor que tengo, que es Profe, 600 pues no gramos. solo se cambia, o sea, de gramos se le pone M y ya, o sea, No, señor. Hay una equivalencia que dice que un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Bien? No, cuando No, ustedes compran un kilo de algo, ¿cuántos gramos tiene? más, eh, 100, profe. 500, profe. No, no, no. Ay, 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 los corché. Eso ya lo debíamos saber. Un kilogramo tiene 1.000 gramos. 1.000 gramos. Entonces lo escribimos de esta manera.
un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces aquí cancelamos gramos con gramos y de esa manera el resultado nos va a dar en kilogramos. ¿Y cómo lo resolvemos? 600 por 1, ¿cierto? 600 por 1, que nos da 600 dividido en 1000. 600 por 1 dividido en 1000. Y eso nos da 0,6 kilogramos. Entonces ya dimos la respuesta en la unidad que nos pidieron, porque no nos la pidieron en gramos, sino en kilogramos. Y en el ejercicio inicial nos estaba dando el valor en gramos. Entonces, para pasar de gramos a kilogramos, hay que dividir en 1000, ¿sí? Hay que dividir en 1000. ¿Entendido este segundo ejemplo? Sí, señora. Muy bien. Entonces, tomamos el apunte de este ejemplo. Bueno, chicos, entonces, hasta aquí quedamos por el día de hoy. Nos encontramos nuevamente en clase el día miércoles y como les dije, con su calculadora para hacer nuestro taller de densidad. Que tengan excelente resto de día. Que Dios los bendiga. Descansen. Chao a todos. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, chao. Chao, profe.